Bien, compañeros, estábamos terminando de ver lo que era el derecho aplicado en la Corte y habíamos analizado lo que era este artículo 38, en donde vimos lo que eran las convenciones internacionales, la costumbre como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, y estamos viendo los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. ¿Sí? La semana pasada consideramos que México podría ser una nación civilizada, ¿sí? Que porque aun y cuando falta mucho por, digamos, avanzar en ciertos aspectos, concordamos todos en que para que se considerara a una nación como civilizada, pues debería estar constituido como un Estado, tener un sistema jurídico y cumplir ciertos aspectos como el respeto a los derechos humanos y relaciones internacionales y relaciones diplomáticas con los demás estados, relaciones de amistad. Pero cuando ya estábamos analizando esto de que estos principios generales del derecho debían estar reconocidos por las naciones civilizadas, analizábamos estos autores, dice como Roth y Guggenheim, que consideran a los principios generales del derecho en el sentido de reglas aceptadas en la legislación interna de todos los estados civilizados. ¿Sí? Aquí nos da una pauta. Bueno, estos principios generales de derecho, como dice el artículo 38, que deben estar reconocidos por las naciones civilizadas, nos dice que estos autores que deben ser reglas aceptadas en la legislación interna de los estados. Les hice la pregunta la semana pasada, se las vuelvo a hacer a ustedes. ¿Ustedes recuerdan haber leído, visto principios generales del derecho internacional que estén plasmados en la legislación interna de México? Puede ser como el principio general del derecho de progresividad, que está entrado en nuestra Constitución, puede ser que no pueden el proceso de los nuevos derechos humanos que sean posibles. Sí, claro, y si hablamos de derechos humanos, el artículo primero, el segundo, todos los demás, pero aquí yo hablo específicamente de principios de derecho internacional, sobre todo público. No, iba a decir que en el Código de Procedimientos Civiles, pero no, es más relacionado al derecho privado. ¿Y cuál era qué es lo que nos iba a decir, compañero? Pero si no me recuerdo sobre el debido proceso, ¿no? Que debe tramitarse, si no la ley se aplicará como la ley. Digo, como al proceso civil. Es sobre la aplicación de la ley a casos de derecho privado. Algo así. Sí, ya sé a lo que se refiere, a lo que es la aplicación del derecho extranjero, ¿no? Sí, por lo que es las reglas de aplicación del derecho extranjero, que lo aplicarán como los jueces lo harían, los jueces extranjeros lo harían, y que para acreditar la existencia y alcance legal de dicho derecho se tendría que acudir a la asistencia del Servicio Exterior Mexicano, creo que por así más o menos dice. No. Es una cuestión es parte del derecho internacional privado, está usted en lo cierto, sí, pero forma parte de lo que es el método conflictual tradicional para la aplicación y la resolución de controversias
de la aplicación de normas extranjeras en un territorio, ¿sí? Pero yo hablaba más de derecho internacional público, principios de derecho internacional público, No. ¿no? ¿Nadie? ¿Ninguno? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 89 de las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, que es la fracción décima, perdón. Así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Esos son principios de derecho internacional público. ¿La doctrina Estrada? No, la doctrina Estrada tiene que ver con el reconocimiento de gobiernos y estados. Sí, no, es otra. Tendríamos que la doctrina Estrada estaría inmersa en estos principios en la no intervención. ¿Sí? La no intervención es un principio general. Ya la doctrina Estrada digamos, una forma de actuar del gobierno de México respecto del reconocimiento de gobiernos y estados, ¿sí? En donde el gobierno de México, a fin de seguir con esta política de no intervención, no va a emitir ninguna declaración reconociendo o desconociendo gobiernos o estados. Simplemente se va ¿cómo dice? A limitar, a retirar o a mantener representantes diplomáticos. Nada más. A eso se refiere la doctrina Estrada. ¿Sí? Creo que ya la habíamos visto en la primera unidad, cuando hablábamos de reconocimiento de gobiernos y estados. Pero eso sería una parte del principio de no intervención. Entonces, como vemos, estos principios normativos están inmersos en lo que es la legislación interna de México, es decir, la Constitución. Y esos principios normativos, en caso de que México fuera demandado por algún otro estado, por violar este principio de la no intervención, se podría tomar como norma este principio que está integrado a la Constitución política, porque el estado demandante, el que estuviera demandando en México, diría: México, dentro de su legislación interna, sigue el principio de la no intervención, está reconocido dentro de su Constitución. Y ha cometido actos de intervencionismo en mi Estado, por lo tanto está violando principios normativos, principios generales del derecho que el mismo México ha reconocido en su legislación interna. A esto se refieren estos autores que veíamos anteriormente, ¿sí? Cuando hablaba de principios generales de derecho en el sentido de reglas aceptadas en la legislación interna de los estados civilizados. Así al México, a reconocer estos principios normativos dentro de su Constitución, está otorgándoles ese carácter de principios generales del derecho en materia de derecho internacional y sobre todo reclamables al propio México, ¿sí? Como normas que él mismo se impuso para seguir la política exterior. ¿Sí está entendido? Bien. Posteriormente, tenemos lo que eran
las fuentes o el derecho secundario, las fuentes auxiliares de los que se puede valer la Corte Internacional de Justicia a la hora de resolverles casos. Dice, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. Lo que es la doctrina y la jurisprudencia, es decir, las decisiones judiciales, el Estatuto de la Corte los considera como un medio auxiliar, no como un medio principal. Como medios principales tenemos lo que eran los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho, como fuentes primordiales. Y como fuentes auxiliares o secundarias, lo que son las decisiones judiciales y la doctrina. ¿Esto qué implica? Que aún existiendo, por ejemplo, una decisión judicial emitida por la propia Corte Internacional de Justicia en un caso resuelto con anterioridad que tenga similitud con un caso posterior, la Corte puede dejar de observar esa decisión judicial que él mismo determinó para tomar otra determinación, para sentenciar de forma diferente. No le son obligatorias, no le es obligatorio observar como fuente de derecho sus propias decisiones judiciales. ¿Sí? Y desde luego la doctrina. La doctrina siempre ha sido considerada como una fuente de derecho, pero simplemente es como para determinar, cuando no hay algo muy estudiado, se puede acudir a la doctrina, pero también la Corte no tiene obligación de acudir a la doctrina para resolver una controversia. Luego en el párrafo segundo nos dice, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex equo et bono si las partes así lo convinieren. ¿Qué es eso de ex equo et bono? ¿Alguien sabe? Ex equo et bono, que está ahí en cursivas. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? ¿Cómo qué? El artículo dice que si las partes así lo convinieren, la Corte puede dejar de observar tanto los tratados internacionales como la costumbre, como los principios generales del derecho, y resolver la controversia aplicando este principio que se llama ex equo et bono. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿saben a lo que se refiere este principio? Como justicia y bono es bondad, ¿no? Ex equo et bono. Bono es bondad. ¿Es de bueno? Sí. ¿De bondad? Sí, compañero. Comentó algo, a ver si eso responde a esa parte de que me está preguntando. Usted comentó o dijo que si las partes lo convienen, no se tomarían en cuenta la costumbre ni los principios generales del derecho. Entonces, podría ser que las partes o que el tribunal que esté juzgando dicho acto pueda equilibrar el acto con facultades que sean favorables para ambas naciones o ambos entes. Así es, compañero. Y aquí la palabra clave es el equilibrio, equilibrar, ¿sí? Ese principio ex equo et bono se podría traducir algo así, lo que es equitativo y bueno, ¿sí?
Entonces, si las partes así lo convinieren, le puede decir a la Corte, mira, Corte, no te vayas a lo que dice el Tratado Internacional, no te vayas a la costumbre ni a los principios generales de derecho. Si no resuelve, ¿sí?, conforme a lo que es equitativo y conforme a lo que es bueno para ambas partes, que sea algo equilibrado, como dice el compañero, ¿sí? Pero solamente si las partes así lo solicitan, así lo convienen. Pero sucede que desde que se instauró la Corte Internacional de Justicia, yo no he tenido conocimiento que el tribunal, que esta Corte, haya dictado una sentencia conforme a este principio, ¿sí? Porque necesita que ambas partes estén de acuerdo. Es como pedirle a la Corte que se convierta en un tribunal de conciencia. ¿Saben lo que es un tribunal de conciencia? ¿No saben lo que es un tribunal de conciencia? No se trata de que si son conscientes o inconscientes a la hora de dictar sus sentencias, sino que se trata de que un tribunal de conciencia pueda dejar de lado las formalidades o la rigidez en la valoración de las pruebas y la evidencia para dictar una sentencia más justa y equitativa. Ese sería un tribunal de conciencia, ¿sí? Por regla general, todos los, digamos, los procesos, ¿sí?, tienen unas reglas para la tasación de pruebas, ¿sí? Es decir, tienen reglas para otorgar valor a las pruebas, cómo se deben de valorar dichas pruebas, ¿sí? A eso se le conoce como reglas de tasación de las pruebas. ¿Qué valor le voy a otorgar a las pruebas? Pero también hay sistemas procesales que tienen ese sistema de valoración, pero además le otorga a quien va a dictar la resolución esa facultad de no regirse por esa rigidez de la valoración o la tasación de las pruebas, valorar las pruebas como él lo crea conveniente y otorgar el valor que él crea conveniente sin seguir esas reglas y dictar una resolución, ¿sí? Esos son los tribunales de conciencia, ¿sí?, que más que seguir unas reglas rígidas en la valoración de los hechos y las pruebas, que las aprecie en conciencia, no siguiendo esas reglas, y dicte una resolución. Básicamente sería lo mismo, ¿sí? Es decir, que se le pida a la Corte que no se guíe por la rigidez de las normas jurídicas, ya sea por los tratados, la costumbre o los principios generales del derecho, y que dicte una sentencia conforme a lo que es equitativo y lo que es bueno, ¿sí?, más allá de esa rigidez. Son pocos los tribunales que tienen esa facultad de ser tribunales de conciencia. Ahorita me viene a la mente, bueno, no sé actualmente si con las reformas ya se les haya quitado esa facultad, pero anteriormente las juntas de arbitraje, de conciliación y arbitraje, tenían esa facultad. Eran tribunales de conciencia de valorar las pruebas como ellos quisieran, como ellos consideran conveniente, sin tener que sujetarse a la rigidez del sistema de tasación de pruebas, del sistema de valoración de pruebas. Y ahorita no se me viene ningún otro a la mente que tuviera esa facultad de ser un tribunal de conciencia, ¿sí? Entonces, existe esa posibilidad, pero les digo, hasta la fecha yo no tengo conocimiento de que se haya dictado una sentencia por parte de la Corte Internacional de Justicia donde se haya aplicado este principio de ex equo et bona. Bien. Seguimos con el siguiente tema, que se refiere a los procedimientos llevados ante la Corte. Básicamente son dos procedimientos, ¿sí?, lo que es el procedimiento contencioso y las opiniones consultivas.
Como su nombre lo indica, el procedimiento contencioso es aquel donde dos estados, o más, puede haber varios estados actuales, varios estados demandados, piden a la Corte se resuelva un conflicto, una controversia existente entre esos dos estados. ¿Sí? Es decir, una litis entre estados, un pleito. Y el otro son opiniones consultivas, cuando los organismos facultados para ello le piden a la Corte una opinión respecto de un tema de derecho internacional que por regla general no debe ser litigioso, es decir, no debe de existir controversias pendientes respecto de esa opinión consultiva. ¿Sí? No implica una controversia, un proceso en sí, pero sí pueden participar una diversidad de estados. Bien. Vamos a tener que dentro del procedimiento contencioso hay dos fases. La fase escrita y la fase oral. La fase escrita puede iniciar por dos formas, ¿sí? Mediante la notificación del compromiso o mediante solicitud escrita dirigida al secretario. ¿Cuál será la diferencia entre esos dos? Porque dice, los negocios de la Corte, los negocios serán vinculados ante la Corte, según el caso, mediante notificación del compromiso o mediante solicitud escrita dirigida al secretario. ¿Pueden ustedes dilucidar de la lectura de ese párrafo cuál es la diferencia entre esas dos formas de iniciar el proceso, la fase escrita de un procedimiento contencioso? ¿Pueden deducir cuál es la diferencia? Porque son básicamente dos. Esta es la 1 y esta es la 2. Uno, mediante notificación del compromiso, o dos, mediante solicitud escrita dirigida al secretario. A ver, vamos a ver sus capacidades de deducción. Sí. Por ejemplo, la segunda es la petición de parte, o sea, alguien está pues poniendo en función el procedimiento jurisdiccional de la Corte, alguien lo está invocando. Y la otra no sé. Aunque las dos son una petición de parte. Que uno es una exhorto y otro es una invitación. No, si son procedimientos contenciosos es porque va a haber pleito, va a haber controversia. No puede ser que una se lleve directamente al país y el otro tenemos que ir directo a la Corte, ¿no? Los dos se hacen ante la Corte y los dos los notifica el secretario. ¿No? Nadie puede deducir cuál es la diferencia entre esas dos, de lo que está ahí. A mí se me ocurre que podría ser que uno es como el que demanda, que tendría sido cometer el delito inicial, no sé, algo así, al secretario y la notificación sería la parte demandada. Los dos son así. Entonces la tienes que notificar a la parte demandada.
Las dos son a petición de parte. La clave está en esta palabra. Compromiso, sí, sí. La clave está en esa palabra. La clave está en esa palabra. Díganme cuál es la diferencia. ¿Eh? Por ahí va. Por ahí va, pero sí es algo por ahí. No necesariamente que acudan las dos partes al tribunal. O sea, va a acudir la que va a pedir algo, pero tiene que ver algo así. O sea que los dos se tienen que someter porque ya tienen firmados convenios que los obligan a que en casos de conflictos se obliguen a respetarlos o someterse al arbitraje de la norma. Bueno, pero eso es todo. El número uno es ese. Precisamente cuando existe un compromiso, un acuerdo entre ambos estados de que cualquier diferencia que resultase de tal tratado o de tal circunstancia, ambos acuerdan que se van a someter a la jurisdicción de la Corte. Esa sería la notificación del compromiso. Es decir, este estado no cumplió con este tratado internacional, en tal cláusula ambos nos comprometimos, ¿sí? Nos obligamos a someternos a la jurisdicción de la Corte para que resolviera o interpretar este tratado internacional y por lo tanto vengo a que se le notifique al Estado demandado el compromiso que tiene para acudir ante la Corte para resolver esta controversia, ¿sí? Cuando ya hay un compromiso previo, exactamente. Y la segunda es cuando no habiendo un compromiso previo, un acuerdo previo de someterse a la jurisdicción de la Corte, la presentas como una demanda normal ante algún juzgado, ¿no? Vengo a demandar a fulanito, ¿sí? Para que responda por estos actos que cometió en mi contra, o por no haber observado estas obligaciones internacionales, ¿sí? Por haber actuado en contra de tal tratado internacional. Cuando no existe un compromiso previo también se puede. Básicamente esa es la diferencia entre dos. Una, cuando existe previamente la obligación de acudir, de que ambos aceptaron la jurisdicción, y la otra es cuando se demanda normalmente sin que exista ese acuerdo previo. ¿Puede aplicarse mucho cuando, por ejemplo, son casos de crímenes de guerra, donde un Estado ataca a otro a soberanía y no está, y que resuelva pues, un convenio que se va a someter a la jurisdicción de tratándose de crímenes de guerra, habría que, es que es algo más complejo. Así es, porque ya existe la Corte Penal Internacional, ¿sí? Pero si, por ejemplo, alguno de los estados, ya sea el demandado o el demandante, no forman parte del Estatuto de Roma que le da el nacimiento de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Entonces no vas a poder echar a andar la Corte Penal Internacional. Se tendrían que formar los tribunales de guerra que conocemos exprofeso, como los de Nuremberg para la Segunda Guerra Mundial, los de Ruanda, los de la ex Yugoslavia, sí, que fueron creados exprofeso para juzgar los crímenes de guerra. Vamos a encontrar casos en donde la propia Corte Internacional de Justicia ha actuado cuando ha habido actividades militares en contra de un Estado, como el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, donde Nicaragua demandó a Estados Unidos por actividades militares y paramilitares en y contra de Nicaragua, ¿sí? Y que precisamente ahí se da una cuestión muy importante de lo que es la jurisdicción y la competencia, ¿sí? Pero sí se puede, en un momento dado, si la Corte acepta juzgar esos crímenes de guerra, sí podría darse. Pues que existen como 5 tribunales penales en el mundo, no sé si uno en Tóquio, en la Haya. Bueno, la Corte Penal Internacional nomás es una, ¿sí? Y está en La Haya. Pero antes de que existiera esa Corte Penal Internacional, y aún si, por ejemplo, digamos,
que Ucrania le gane a Rusia en la guerra. Que lo veo en chino. Y que Ucrania juzgue a los rusos por crímenes de guerra y que Rusia no pertenezca a la Corte, al estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Quién nos va a juzgar? ¿No? La Corte Penal Internacional no puede porque Rusia no pertenece a esa corte. No, se forman tribunales, es profeso, como los de Nuremberg, como los de Yugoslavia, como los de Ruanda, ¿sí? Para juzgar esos crímenes de guerra. Son tribunales especiales. ¿Sí? ¿Y ese tribunal no se formaría en el supuesto que hablamos de Rusia y Ucrania? Si ganara Ucrania, en Ucrania. ¿Sí? ¿Y si gana Rusia? Si gana Rusia, en Rusia. O en Ucrania ocupada. ¿Sí? ¿Dónde se realizó el juicio en Nuremberg? Pues en Alemania ocupada. Estaba ocupada. Pues ahí los vamos a juzgar en Alemania. ¿De qué nacionalidad eran los jueces? Creo que eran ingleses y gringos, no sé. No me acuerdo de la nacionalidad de los jueces del Tribunal de Nuremberg. ¿Sí? Sí. Pero en caso de, pues, supongamos que si estuviera Rusia en la Corte Penal Internacional, como que esas acciones pueden emitir esas acciones de crímenes de guerra. Aquí la cuestión es que la Corte Penal Internacional va dirigida a las personas, no a los estados. Lo que en un momento dado sí podría demandar Ucrania a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia al Estado por la reparación, por el pago de las reparaciones por guerra, sí podría. ¿Sí? No puede juzgar a las personas de la Corte Internacional de Justicia, no los puede, para eso la Corte Penal Internacional o las Cortes Especiales. Pero sí puede demandar por si es que ocasionaste de bombardear, tienes que pagar los daños. Pagan al Estado, al uso. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, Rusia formara parte del Tratado de Derecho Penal Internacional y después tira la piedra y luego los Estados Unidos hacen algo del tratado y ya hagan como quieran? ¿De qué manera puede hacerse como obligados de que se van a respetar y que haya tomado lo que se debe? Rusia tendría la obligación primero de juzgar a los criminales rusos de guerra. De juzgarlos. Tendría la obligación de pertenecer al estatuto de la Corte Penal Internacional. Rusia tendría la obligación de juzgarlos. Solamente que se considerara que no fueron juzgados o fueron juzgados de manera ineficiente, ¿sí? Entonces tendría la Corte Penal Internacional. Pero acabo de encontrar un artículo que dice que Rusia firmó el estatuto en el año 2000, pero nunca lo ratificó. No tiene eficacia. Tampoco Estados Unidos. ¿Ustedes ven quién pueda juzgarlos? ¿No hay quien pueda juzgarlos? Como Estados Unidos no hay juzgar, ¿lo firmó Estados Unidos? Estados Unidos, ni Estados Unidos, ni China, ni Israel. Aquí solo los juzgan. ¿Por qué? Porque no Los países son así. ¿Sí? Ajá. No hay quien los juzgue. Si ese tipo de tratados los firman los estados pequeños, los no poderosos, ¿no? Los estados poderosos que, ¿a mí qué me hacen? Vele, ahí está, firmado. Pertenecemos. Sí pertenecemos. Claro. Sí. Compañera, ¿te parecerá una cuestión graciosa? Es la verdad. Es la verdad. Cuando vamos a ver la Corte Permanente de Arbitraje, la Corte tiene dos estatutos, ¿sí? Uno de 1800 y tal y otro de 1900. Y vamos a ver en el primer estatuto que aparecen firmantes puros reyes. Puros reyes. Y nomás los presidentes de las repúblicas que le tienen defensa. México y Estados Unidos. ¿Sí? Pero sí, a nivel internacional, México desde el México independiente ha tenido una gran actividad diplomática en las relaciones internacionales y es reconocido como tal, como un Estado muy, digamos, muy activo. ¿Sí? Pero eso es lo bueno, ¿no?
Claro, desde luego. ¿Qué acuerdos te dan como que nos da al país? El problema es cuando tenemos secretarios de Relaciones Exteriores, discúlpenme la palabra, que no saben lo que están haciendo. Y voy a decir pendejos, pero no quiero decir pendejos. Pero pues bueno. Pero yo digo, No lo dije, quería decirlo. Sí, y que no saben lo que hacen, y eso perjudica la imagen que México a nivel internacional siempre ha tenido. ¿Sí? Uno de los casos donde empezamos a ver los casos más bochornosos de secretarios de Relaciones Exteriores que no sabían ni tenían ni idea de lo que hacían, fue el caso de Come si te vas. ¿Sí? Era el secretario era, sí, el presidente era Fox, pero el secretario era ¿cómo se llama? No. Ay, se me fue el nombre. Santiago Gris. No. Ah, no,